acerca de cómo el Señor nos ha llamado con un propósito. Llamados con un propósito. Y he estado pensando, tengo muchos versículos y dando vueltas en mi cabeza, muchas cosas, pero quiero empezar diciéndoles que en Isaías capítulo 43, versículo 7, dice la Biblia que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es decir, que el Señor nos creó a todos con un propósito. Amén. Es decir, que nos trajo a este mundo no porque sí, no porque de pronto un accidente y nacieron aquí los hermanos y nací yo y el pastor y todos. Aparecimos en este mundo porque sí. No. Dice la palabra del Señor que el Señor nos creó, nos formó y nos hizo para gloria suya. Ese es el mayor propósito con el cual hemos sido creados y formados, para la gloria del Señor. Y dice, todos los llamados de mi nombre. Es decir, nosotros que somos llamados por Dios, todos nosotros, ustedes y yo, hemos sido llamados por el Señor, hemos sido escogidos por el Señor, amén. Pues nosotros hemos sido creados para gloria y alabanza del Señor. Es decir, que el propósito del Señor al crearnos fue para adoración, para alabanza, para que nosotros pudiéramos glorificar el nombre del Señor. Ese es el propósito especial, y no solamente a nosotros, sino la creación entera. La creación entera, el propósito principal de la creación entera fue dar alabanza y gloria a nuestro Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué está en este mundo. No sé si usted se ha preguntado, si sabe, ¿por qué vino usted a este mundo? Hay un libro que, bueno, lo he estado buscando y ojalá ustedes lo hayan leído. Es de Rick Warren, ojalá lo puedan conseguir. Ahora se me fue el nombre. Si me lo puedes buscar, algo como un propósito, que hemos nacido con un propósito, ¿sí? Tenemos un propósito y ojalá que ustedes lo puedan conseguir. Vamos a estar viendo algunas cosas de ese libro, pero hoy no voy a hablar de ese libro. Hoy quiero solamente decirles de cómo hemos sido creados con un propósito especial y cómo el Señor ha puesto cosas especiales en nuestro corazón. Por eso no nos hizo iguales, por eso todos somos diferentes, por eso todos tenemos dones, características diferentes, por eso todos hemos nacido en diferentes lugares, en diferentes culturas. No ha sido casualidad donde tú naciste, no fue casualidad en el seno del hogar donde el Señor te puso, las experiencias que has pasado, todas las cosas que has vivido. Y pensando en eso y yo yendo hacia atrás, y cuántas cosas cada uno de nosotros hemos vivido, ¿no? Desde bebés, yo me acuerdo que muy bebé, cuando tenía como 1 año, y se me dio la idea, como todos los bebés, de meterme una moneda en la boca, y la moneda se me fue y se me quedó acá. Y era unas semanas de Semana Santa donde los doctores están en vacaciones. En fin, en todo caso, casi me muero, pero no, el casi no. El Señor tenía un propósito, tenía un plan, tenía algo especial para mí. Y así mismo Dios nos ha creado a todos con ese propósito, con algo especial, con un objetivo especial. Por eso tú has nacido y por eso has llegado hasta donde has llegado. Y uno puede decir, bueno, pero tantas cosas que quizás cosas equivocadas y cosas que muchas veces nosotros hacemos que a Dios no le agradan. Pues de todas maneras el Señor nos enruta, nos vuelve a su camino. De una manera o de otra, el Señor nos direcciona a su plan y a su propósito, porque Él tiene un plan contigo. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene un plan contigo. Y lo va a cumplir. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene un plan contigo y lo va a cumplir.
Así tú trates de irte, así tú trates quizás de esconderte, quizás vayas para otro lado. Aún si nos metiéramos en el fondo del mar, ¿qué le pasó a Jonás? De allá salió, porque Dios tenía un propósito. Amén. Aún Jonás quería escaparse de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, y aún en lo profundo de ese pez, él tuvo que orar y decirle: Señor, sácame, perdóname y sácame de aquí. Y así ese pez lo sacó de la profundidad de donde tú quieras entrar. De allá el Señor te va a sacar y te va a encaminar hacia su propósito. Y estaba pensando en la reina Esther por un momento, porque en Esther capítulo 4, versículo 14, dice que Mardoqueo, ¿se acuerdan quién era Mardoqueo? El primo de Esther. Él apeló a ella, él le habló a ella porque ustedes saben que Israel estaba pasando por un momento donde a un señor, no me acuerdo ahorita el nombre, se le ocurrió que tenía que acabar con todos los israelitas. Y este hombre pensaba que era así de fácil, nomás convencer al rey, y ya tenía todo planeado. Ya tenía todo listo para que empezara el rey a escribir ese edicto, a que firmara ese edicto y que empezaran a sacar de todas las regiones el pueblo judío. Pero Dios tenía un propósito. Y entonces Mardoqueo le dice a Esther, en el versículo 4, versículo 14, ustedes tienen su Biblia, y dice: ¿quién sabe, Esther, si Dios te ha elevado al puesto de reina con este propósito, el de salvar a tu pueblo? Entonces, no fue casualidad todo lo que Esther pasó. Acuérdense cómo ella llegó hasta ser reina. No fue fácil, no fue, y ella no era parte de una familia de príncipes o de la realeza. Era una mujer sencilla, pero el Señor le dio gracia a ella hasta llegar a ser reina. Y ella, el Señor, sí tenía el propósito con ella para que a través de ella su pueblo fuera salvo. Y muy sabias las palabras de Mardoqueo al decir: ¿será que Dios te ha elevado a ese puesto con el propósito de salvar a tu pueblo? Y sí. ¿Saben por qué? Porque no era fácil entrar ante el rey. No era fácil presentarse ante el rey. Y ella se arriesgó. Ellos tenían que pedir permiso para entrar y el rey tenía que autorizar. Y entonces, pero ella entra, esta mujer, el Señor la usó con poder, parándose delante de ese rey. No era fácil. El rey hubiera podido decir: mándenla a matar. Así era. Pero ella fue tan valiente porque ella recibió esa valentía del Señor, el valor para actuar, para hablar por el pueblo de Israel, por su pueblo, por su gente. Es decir, que Dios no la puso en ese lugar de reina para que ella solamente la mostraran tan linda que era, porque era una mujer muy hermosa, con mucha gracia de Dios. No, ese no era el propósito de Dios. Dios tenía un propósito definido para ella y ella lo entendió, y ella en el momento justo hizo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, piensa cuál es el propósito de Dios contigo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? ¿Por qué te ha pasado? Por las circunstancias que te ha pasado. Quizás te está pasando por alguna circunstancia en el cual tú dices: ¿cómo voy a hacer? ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Por qué me estás pasando por esto? Pues el Señor tiene un plan y Él tiene un propósito con tu vida. Piensen en José. Piensen un momento en José. Piensen en el momento en que él recibe ese sueño siendo un joven, donde ve que las espigas se doblan ante él. Y él le cuenta a sus hermanos y los hermanos dicen: pues se cree mucha cosa. Ahora va a decir que es que nosotros nos vamos a inclinar hacia él. Y los hermanos se llenaron de rabia y de envidia porque además el papá lo prefería a él.
Él tenía una túnica de colores, ustedes saben, y esa túnica de colores para ellos era un vestido especial. No cualquiera lo tenía, pero este jovencito lo tenía porque su papá se lo había dado. Así que empieza toda la historia con José y empieza todo lo que él vivió, todas aquellas circunstancias difíciles cuando fue echado en esa cisterna y fue esclavo por tantos años, y después cómo llega a hacer también estar en la cárcel porque esta mujer lo acosa y él dice que no. Todas las circunstancias que él pasó, siempre dijo: el Señor está conmigo. Y permaneció firme en medio de las circunstancias, hasta llevarlo hasta el propósito. ¿Cuál era el propósito? Mira en Génesis capítulo 50. Yo quiero que mires Génesis capítulo 50, el versículo 20. Dice al final, es el último capítulo, ya cuando José estaba en su lecho de muerte, al final, que él ya ha podido perdonar a sus hermanos y entiende que ellos pensaron, dice el versículo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabes que en este versículo podemos ver que José entendió el propósito para su vida? Quizás de mucho tiempo, quizás después de tanto sufrimiento, porque no fue de un día ni dos, fueron de años y años. Pero él pudo entender que él había sido puesto por Dios como gobernador de Egipto para salvar a su pueblo, a sus hermanos, a su familia, en ese momento donde hubo tanta sequía y donde el pueblo hubiera podido morir en el desierto. Dios encamina, Dios tiene un plan. Aunque mucha gente piense mal contra ti, hacerte daño a ti, Dios puede encaminar eso para bien. Amén. Amén. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir, pase lo que pase. Entonces, todas las circunstancias que vivas, sean buenas o sean malas, el Señor te está formando, el Señor te está llevando hacia su propósito. Y podemos ver cómo Él se mantuvo, cómo José se sostuvo en medio de todo y cómo en medio de la dificultad Él glorificó a Dios. Acuérdense que al principio vimos cómo el Señor nos creó para gloria de su nombre, para que le alabemos, para que le adoremos. Ese es el propósito máximo de la creación, de toda la creación. Así que en medio de lo que tú estés pasando, adora a Dios. En medio de lo que estés viviendo, exalta el nombre del Señor, porque para eso fuimos creados. Y en medio del propósito que Dios está haciendo y cómo te está pasando, no sé por qué tantas cosas, porque te está preparando y te está formando y está haciendo algo en tu vida. En medio de ese proceso, porque es un proceso que Dios nos lleva, entiende que tú eres un adorador, que tú has sido creado para adorar y que estás siendo preparado por Dios para colocarte, para hacer contigo y para cumplir su propósito en ti. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Otra vez, ¿somos llamados con un propósito de Dios? ¿Cuántos creen que son llamados con un propósito de Dios? Entonces, todas las cosas que te pasan te ayudan a bien. Todo. Absolutamente todo. Así que no tenemos por qué temer.
tenemos que estar confiados, que estamos bajo la soberanía de Dios. Debemos estar tranquilos, esperando lo que Dios va a hacer. Y en muchas ocasiones, como hemos visto en todo este tiempo, que han sido cosas muy difíciles, que la gente ha tenido que pasar por tantos momentos difíciles. Y estábamos pensando en esta semana que quizás a nosotros, gracias a Dios, no hemos perdido a nadie de nuestra familia y que todos estamos bien, pero como que el efecto rebote de todo lo que ha venido pasando en el mundo, estamos siendo afectados en este momento. No sé de usted, pero nosotros sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Confiar en el Señor, soltarnos en su mano, creer que su poderosa mano nos va a sostener y que Él tiene un propósito en medio de lo que está sucediendo. Yo les he contado cuando comenzó la pandemia, el primer día que cerraron, que nosotros veníamos de Los Ángeles para acá, llegamos a la casa y como que ya cerraron todo y yo le dije a mi esposo que no habíamos hecho ni mercado. Entonces fuimos a mercar, no había nada. Ustedes saben cómo se puso eso. Y como todo aterrados, asombrados de lo que estaba pasando. Pero ese día yo entendí, el Señor me habló que ese día comenzaba un nuevo tiempo en esta región y en medio de lo que estaba pasando, Dios iba a hacer algo poderoso en esta región. Y en medio de que estábamos preocupados, yo con esa voz de Dios me puse feliz, porque yo sé que cuando Dios tiene un plan, Él lo cumple. Y cuando Él te habla, Él hace lo que te ha dicho. No es como que cambia hoy, cambia mañana, como somos nosotros. Cambiamos, hoy decimos una cosa, pero quizás mañana decimos otra y cambiamos. No, el Señor no juega eso. El Señor tiene un propósito, tiene un plan definido contigo y lo va a cumplir, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, trates de escapar o trates de irte a lo más profundo, el Señor va a obrar. Amén. Entonces, me gustaría decirles 3 cosas para que descubran su propósito. La primera, que aceptes que Dios ha prometido revelar el propósito en tu vida. Dios te ha prometido eso. Así que si tú no sabes todavía el propósito de Dios contigo, el Señor te lo va a revelar. Quizás todavía estás muy joven o quizás todavía ha pasado mucho tiempo, pero tú no entiendes, has pasado muchas cosas en tu vida, pero como que dices, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? La Biblia dice en Salmos 32:8, te haré entender. Di conmigo, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nos va a hacer entender su propósito, nos va a hacer entender su voluntad, nos va a enseñar su camino y va a poner sus ojos sobre nosotros. Así que los ojos del Señor están puestos sobre ti y el Señor va a ir encaminando y enseñándote por dónde debes caminar. Si tú permites eso en tu vida, tú vas a poder experimentar cómo es vivir una vida en el propósito de Dios, en medio de las dificultades, porque la vida no es fácil, pero vas a poder tener una vida feliz. Porque tú vas a entender que estás en el propósito de Dios, que tú estás haciendo lo que Dios tiene para ti. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar, sí, que Dios tiene un plan. Acepta que Dios tiene un plan contigo, que no, quizás no es lo que tú estás pensando. Dios tiene un plan contigo y te lo va a mostrar. Amén. Lo segundo, vamos a reconocer que Dios usará tus dones espirituales o tus dones en general para cumplir el propósito que tiene contigo. Como dije al principio, todos tenemos dones y todos tenemos talentos. Todos somos diferentes. Todos somos buenos para algo.
nos gustan diferentes cosas, no somos iguales, no somos como cortados con la misma tijera igualitos o un mismo molde, no, somos todos diferentes, con diferentes pensamientos, con diferentes cosas en nuestra vida, dones, talentos. Pues entiende que esos dones y esos talentos, reconoce que esos dones y esos talentos han sido dados por Dios para que los uses para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Entonces piensa por un momento. Ahí en Romanos capítulo 12, el versículo 6 al 8, hay unos dones que son los dones que Dios Padre le da a toda la humanidad. Toda la gente viene con un don o con un talento. Dice allí, esos son los dones que da el Padre. Romanos 12, del versículo 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuál de esos dones tienes tú? Piensa por un momento. Pues esos dones, además de muchos otros dones, que son los dones espirituales y que son los dones dados del ministerio, dados por Jesús, todos esos dones, todos esos regalos que Dios nos ha dado, han sido puestos por Dios para cumplir ese propósito de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son? ¿Tú ya sabes cuáles son tus talentos? ¿Tú ya sabes cuáles son tus habilidades, lo que Dios te ha dado? ¿Tú lo sabes? Si todavía no lo sabes, descúbrelo. Amén. Entonces, primero acepta que Dios ha prometido revelar el propósito en tu vida. Él te va a hacer entender y te va a enseñar. Segundo, reconoce que Dios quiere usar tus dones. Tú no tienes que ser como la otra persona, como X o Y. Tú eres único. No hay nadie igual que tú. Si usted se mira sus manos, las huellas de sus manos son únicas. No hay nadie que tenga esas huellas. Solamente Dios las ha puesto en ti. Y lo mismo los dones. Dios ha puesto unos dones especiales en ti. Y no tienes que ser como X o como Y. Tú eres especial y tú tienes una identidad especial dada por Dios. Amén. Y también, el tercero, el principal. Recuerda que el principal propósito de Dios para tu vida es que seas transformado y que puedas llegar a ser como Cristo. Si usted piensa en la vida de José, el José que salió, que montaron en esos caballos y después se lo llevaron esclavo, no era el mismo que después se paró como jefe de gobernador, como estaba de gobernador y de jefe. No era el mismo. Había sido trillado por Dios y había sido preparado para ese momento específico. Pero imagínense que él no hubiera tenido el momento para perdonar, porque tuvo un proceso de restauración difícil, pero él tomó el tiempo para perdonar, él pudo procesar el dolor, él pudo soltar el dolor, él pudo soltarse en las manos del Señor y entender el propósito que Dios tenía para él. Cuando él dice, mis hermanos pensaron mal contra mí, pero el Señor volvió eso en bendición para cumplir el propósito que Dios tenía para mí. Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito, su voluntad está en nuestras vidas. Y todo lo que alguien quiera ponerlo para mal, Dios lo convertirá para bien, conforme a su propósito. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias porque tú eres bueno, porque tu voluntad es buena. Di conmigo, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor.
Primero queremos pedirte perdón si hemos tomado una actitud soberbia, una actitud quizás de rebeldía porque no entendíamos tu plan, no entendemos tu propósito, no entendemos, Señor, muchas cosas que están pasando. Señor, no las entendemos, pero sabemos que nosotros estamos en tu plan, Señor. Nosotros estamos bajo tu poderosa mano, Señor. Hoy perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos tomado una actitud de rebeldía. Por favor, perdónanos. No entendemos muchas cosas, pero tu palabra dice que tú nos harás entender y que tú nos encaminarás hacia tu propósito, Señor, hacia tu voluntad en nuestras vidas. Señor, en este día, Señor, perdónanos, límpianos, Señor, y que podamos tener tu paz en nuestro corazón, creyendo que ese propósito eterno está en nosotros. Y que todo lo que pase en nuestra vida, di conmigo, todo lo que pase en mi vida tiene un propósito, Señor. Y tú me estás formando, tú me estás alineando hacia tu plan. Y yo te invito hoy, hermano, para que tú le digas, Señor, yo quiero permitir que tú hagas tu propósito en mí. Quizás muchos de nosotros hemos tomado esa actitud de Jonás, queriendo ir hacia el sentido contrario. Señor, por favor, perdónanos. Y que podamos entender tu plan. Tú nos quieres mostrar tu plan. Que podamos entender tu propósito, Señor. Que nos podamos soltar en tu voluntad y estar tranquilos, estar confiados, estar firmes, Señor, en medio de lo que suceda hacia adelante, Señor. Que nuestro corazón, como vimos en Romanos 8, 38 y 39, esté allí agarrado de tu mano. Y hoy nos agarramos de tu mano, nos agarramos de tus promesas, Señor, y sabemos que ese plan y ese propósito que tú tienes con nosotros se va a cumplir a la medida que tú vas queriendo hacer en nosotros, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos hoy de tu sabiduría, Señor. Danos de tu paz. Llénanos de tu fortaleza como lo hiciste, Señor, con esta reina Esther. Muchísimas gracias por tu victoria y gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden tomar su asiento por un momento. Y hermanos que están en el Facebook, gracias hoy por conectarse con nosotros. Dios les bendiga.